Biobío. La suspendida decisión de comprar la casa del presidente Allende es inconstitucional por un tema de forma, pero también resulta evidente que tiene diversos problemas de fondo. Las distintas razones esgrimidas por las autoridades para llevar a cabo esta operación permiten concluir que lo que se busca a través de la adquisición del inmueble es proteger un interés, fin o bien particular o ideológico que puede ser valioso para un sector político, pero no para todos los chilenos que estamos obligados a financiarlo. Sabemos que la izquierda oficialista piensa que es el Estado el medio idóneo para conservar, proteger y divulgar el patrimonio histórico, político o cultural de Chile, postura con la que muchos estamos en desacuerdo fundamentalmente porque es la sociedad civil la que debiera tener la preferencia para cumplir con este objetivo y el Estado únicamente desplegarse en aquellos casos en que esa protección sea claramente conveniente para el interés o bien común general y no exista un privado que pueda o quiera cumplir con ese objetivo adecuadamente. Razón por la cual, dicho sea de paso, la fallida compra podría adolecer también de inconstitucionalidad de fondo. Por tanto, aunque estamos en desacuerdo con que la protección del patrimonio se vea y trate como una tarea preferentemente estatal, porque merma nuestra libertad y es contrario al ordenamiento constitucional, uno puede entender que un gobierno de mirada estrecha, como lo es el del presidente Boric, tenga en su agenda la adquisición de la casa del presidente Allende para proteger el patrimonio histórico sin propiciar el fortalecimiento o actividad de la sociedad civil. Pero no puede hacerlo simplemente porque quiere, como resultado de una mera liberalidad o decisión que el presidente Boric tomó con su almohada antes de dormir, sino que debe fundarse o justificarse adecuadamente teniendo presente el interés común o general. La ministra Echeverri argumentó al respecto que la compra de la casa del presidente Allende estaba justificada o explicada o motivada por haber sido un presidente democráticamente electo y porque se trataría de una acción necesaria para construir memoria y proyectar democracia hacia el futuro. Sin embargo, lo que queda a la vista no es el interés del gobierno de poner en relevancia la democracia, sino el hecho de que en el gobierno, subsisten las mismas pulsiones totalitarias de esa izquierda que lideró sin éxito el presidente Allende, así como también su consistente voluntad de décadas por obligar a los chilenos a financiar la transmisión o prevalencia de una única interpretación histórica al respecto, la suya. Sin profundizar más allá de lo estrictamente necesario, es importante tener presente que ser democráticamente electo no es suficiente para ser elevado a modelo de líder democrático. Es decir, Hitler y Mussolini también fueron electos democráticamente, y la gran mayoría de los europeos no los considera ejemplos a seguir o líderes positivos, sino que lo contrario. De hecho, somos muchos quienes consideramos al presidente Allende un ícono de la destrucción de la democracia y del deterioro institucional. Por otro lado, al igual que el presidente Boric, fue Allende quien ni siquiera se consideraba el presidente de todos los chilenos. De hecho, en su momento fue él mismo quien lo manifestó públicamente. Por tanto, ¿por qué deberíamos todos los chilenos financiar la protección y transmisión de su legado, amarrado además a una interpretación histórica positiva con la que un porcentaje importante del país no está de acuerdo? Lo lógico sería que estos homenajes los financiaran las personas de las cuales Salvador Allende se consideraba presidente. Desde una mirada más general, la suspensión de la compra de la casa del presidente Allende es una mera expresión adicional de la forma de gobernar y hacer política de esta nueva izquierda. Pero aunque se ha hecho habitual, no deja de impresionar la incapacidad del presidente, su equipo más cercano y los ministros para conceptualizar como reprochables o cuestionables algunas de las graves situaciones que aterrizan en el escritorio presidencial cuando evidentemente lo son. Es decir, sin que sea necesario para llegar a esa conclusión entender de leyes o ser un político de fuste. La verdad es que da la impresión de que si el presidente Boric y su equipo fueran testigos, por ejemplo, de un robo en el metro o de un homicidio en la Plaza de Armas, serían incapaces de darse cuenta que están frente a un robo o frente a un homicidio respectivamente. En otras palabras, puede ser incapacidad, pero también mala fe. En ambos casos es muy grave.
El presidente ha dicho que nadie ha buscado enriquecerse a costa del Estado con la famosa compra de la casa, pero al menos resulta evidente el enriquecimiento sin causa por parte de todos esos asesores que no han cumplido con los estándares mínimos de su trabajo, consistente en asesorar sobre el cumplimiento de las leyes al mandatario. De hecho, hay más casos. En el caso de Manuel Monsalve, de acuerdo a lo que ha trascendido por la prensa, el presidente Boric se enteró a través de los dichos del propio ex subsecretario que revisó las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano, pero aparentemente ni el mandatario ni su equipo lo encontraron siquiera extraño. El jefe de Estado también conoció todos los detalles de la denuncia que muchos leímos en el diario La Segunda en contra de Manuel Monsalve. Pero el presidente decidió mantenerlo en el ejercicio de su cargo, de sus funciones. Lo mismo ha sucedido con la fallida compra de la casa del presidente Allende a la sucesión integrada por su nieta, la actual ministra de Defensa, y la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hija, la senadora Allende. Pero, ¿acaso no resultaba evidente que el subsecretario del Interior no puede investigarse a sí mismo, que la denuncia en su contra contenía un nivel de detalle que al menos sugería suspenderlo de su cargo y que la compra de la casa a la familia Allende no era entre dos amigos, Gabriel y Maya, con recursos propios, sino que entre el Estado, representado por el presidente, y una de sus ministras? Con estos últimos casos también ha quedado claro que, si los descubren, echan pie atrás. Pero si nadie se entera, siguen adelante como si nada pasara. Lo importante para ellos no es si infringen la ley, lo relevante es si los descubren. Esta forma habitual de proceder deteriora la institucionalidad y siembra muchas sospechas. ¿Cuántas situaciones similares más habrán, pero que desconocemos? Es una pregunta que queda abierta. Para la nueva izquierda, no es un requisito cumplir con las leyes para alcanzar sus objetivos políticos. Por tanto, no hay reglas que nos permitan jugar con ellos en una cancha conocida, pareja y con normas aceptadas por todos. Ejemplos abundan. El apoyo a la violencia durante la Revolución de Octubre de 2019 para refundar Chile, ejemplo 1. Los casos convenios, ejemplo 2. La autodenominación de Daniel Jadwe como un preso político, mientras estuvo en prisión preventiva por delitos que se le han imputado con ocasión de la fraudulenta administración municipal que desempeñó en Recoleta, entre otros. Y por último, la nueva izquierda también se ha caracterizado por no hacer efectivas las responsabilidades políticas. Incluso, como acostumbran, han abusado del feminismo para este mismo fin. A esta altura, pocos podrían negar que una parte importante de las muy limitadas beneficiarias del autodenominado primer gobierno feminista de la historia de Chile han sido las ministras que, a pesar de no haber realizado adecuadamente su trabajo, por una aparente perspectiva de género, ya que es difícil encontrar otra razón, permanecen en sus cargos, como la ministra Orellana o la ministra Toá. La primera, una feminista que permaneció en el gobierno aunque su presidente decidió mantener a un presunto violador en su cargo. La segunda, una que toleró y apoyó desde el primer día esa misma decisión. Pero no seamos tan negativos. Quedan 10 meses para las elecciones presidenciales y parlamentarias y 14 meses para que termine este gobierno. Opinión en Bio Bio.